Hola, muy buen día a aquellos quienes les encontramos el día de hoy, 20 de julio del 2020. Acá en nuestro país es Día de la Independencia, es Día del Grito, el grito de independencia, que nos empezamos a liberar de después de la colonización, entonces se celebra esa fecha. Bueno, pues ya vamos a empezar con la génesis que traemos para el día de hoy, que es el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, pasamos al capítulo 5. Ya muy buenos, aprenden muy buenas frases espíritas que encontramos con relación a las características de la revelación espírita, con relación a las inteligencias, con relación al origen de esa génesis y muchos análisis que Kardec manejó desde esa parte espírita, teniendo en cuenta varios apartes para poder traernos esta génesis, ¿no? Esta génesis según a la luz del espiritismo, ¿no? Según basados en esa parte espírita. Empezar de lleno entonces, para poder empezar. Compartir para que pues, muchos puedan también tener acceso a estos conocimientos doctrinarios. Bueno, vamos a empezar entonces. Para hoy tenemos el capítulo 5, sistemas antiguos y modernos. Tenemos que la primera idea que los hombres tuvieron y la formación del universo se basó en el testimonio de sus sentidos, en la ignorancia de las leyes más elementales de la física y de las fuerzas naturales, con una comprensión limitada como único medio de observación. Posiblemente hayan juzgado a las cosas según las apariencias, observando la salida del sol por un lado del horizonte y la puesta por el lado contrario. Llegaron a la conclusión lógica de que éste giraba alrededor de la Tierra, mientras que nuestro planeta permanecía inmóvil. Si en ese momento alguien les hubiera dicho que ocurría lo contrario, lo hubieran podido creerle y sus palabras habrían sido: vemos al sol cambiar de lugar y en cambio no sentimos la tierra moverse. Bueno, con relación a esto, si nos vamos a basar en los conocimientos, en los soportes que se tienen de las primeras exploraciones que se hicieron, recordemos que se decía que el planeta era plano, ¿no? El planeta, la Tierra, era plana. Y ya entonces fue cuando empezaron a experimentar, el mundo era redondo y se basaron en unas teorías, ¿cierto? Pero entonces, como nos está diciendo esta Génesis, si hubiera tenido en cuenta todas esas situaciones, no se hubiera desde un inicio dicho que la Tierra permanecía quieta o que la Tierra era plana. O sea, todos esos conceptos se hubieran manejado de otra manera, como la percibimos, la vemos, y no se hubiera declarado una verdad absoluta, porque pues faltaba más exploración, ¿cierto? En estos momentos, pues se ha dicho que hay determinada cantidad de planetas, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, también se descubren más situaciones, unos 20 años, 100 años,
que ya no seamos solamente un universo, sino que hayan más, que sean 2, 3 universos. No lo sabemos. Entonces, démonos cuenta que por eso es que es muy importante que no declarar una verdad absoluta partiendo de unos conceptos y ya. También con relación a la explicación que se hace aquí de los movimientos que han sido basados hoy en día, aunque estamos en el 2020, tengamos en cuenta que en especial los indígenas manejan mucho esto que nos explica aquí en la Génesis. El sol sale por un lado, por un determinado lugar, se oculta en la noche, cuando ya está cayendo la noche, se oculta por el lado contrario, ¿cierto? Y ellos también determinan según la forma de la luna, según cómo esté, en qué tipo de luna hay. Y también se basa la cantidad de tiempo que hay determinando los cambios de cada luna, ¿no? Que ya no va a ser luna llena, ni luna creciente, ni cuarto menguante, sino que ellos mismos se dan cuenta cuánto tiempo ha pasado. Lo mismo también la hora. Se conoce muy bien la naturaleza, se conoce muy bien las manifestaciones del sol, de la tierra, de la luna, de todo, del aire, de las nubes, absolutamente de todo. Se conoce tan bien que cualquier cambio, cualquier reacción tiene que ver con una determinada manifestación, una hora, un lugar, cualquier situación. Y por eso es que irónicamente, ya en motivo de burla, cuando uno trata de comunicarse y alguien irónicamente lo dice, que le mando señales de humo. Señales de humo, recordemos que cuando no existían toda esta parte tecnológica, ellos se lograban comunicar por medio del humo y determinado con el movimiento que se hacía, así también era el mensaje que se transmitía. Entonces, tengamos en cuenta que no se puede juzgar todo por las apariencias. Nosotros que no conocemos muy bien la parte de la naturaleza, facilito, vemos que se oscureció y decimos, va a llover. Y ya, ¿cierto? Pero si nosotros nos damos cuenta y profundizamos un poco más sobre las reacciones y los cambios que se están presentando en estos momentos, nos vamos a dar cuenta que puede ser que una nube ocultó el sol, pero más no que va a llover, ¿cierto? Que puede ser que en determinada cantidad de tiempo va a haber una tempestad o que por el contrario el sol va a salir más. Pero solamente quien conoce bien la naturaleza puede terminar con esa actitud, eventos que van a pasar o situaciones que van a pasar. Por eso es que aquí nos muestra que en la ignorancia de las leyes elementales de la física y de las fuerzas naturales, la comprensión fue muy limitada. Si yo soy una investigadora, una científica, y mantengo única y exclusivamente en mi laboratorio con toda la parte tecnológica avanzada y me baso a libros y a teorías y a conceptos, y las exploraciones y las investigaciones que hago son única y exclusivamente desde mi laboratorio, porque hay muchos científicos que les pasa así. Hay muchas situaciones que están en esa ignorancia. No quiere decir que la palabra ignorancia es que no saben de lo que están haciendo, no. Aclaramos de ignorancia. Ignorancia quiere decir que esos conceptos de esas leyes de la naturaleza no son amplios, por tanto no se conoce. Entonces, en ese punto, solamente en esa parte es donde se cuenta con esa ignorancia de conocimiento. O sea, no se sabe qué es lo que pasa realmente. Entonces, vamos a seguir al ítem 2, donde nos dice que la corta extensión de los viajes de aquella época, que no superaba los límites del asentamiento tribal o del valle que habitaban, no les permitía constatar la esfericidad de la Tierra. ¿Cómo imaginar, por otra parte, que la Tierra pudiese ser una esfera?
En tal caso, los hombres no hubiesen podido mantenerse sino en la parte de arriba. Pero si toda la tierra estaba habitada, ¿cómo podrían las personas vivir en el hemisferio opuesto con la cabeza hacia abajo y los pies orientados a lo alto? Y si además rotaba todo, se complicaba más aún. Hoy, aunque se conoce la ley de la gravitación, vemos todavía a personas considerablemente cultas que no comprenden este fenómeno. Por tanto, no podemos asombrarnos de que los hombres de aquellas primeras edades no lo hayan siquiera sospechado. La Tierra era para ellos una superficie lisa, circular como la rueda de un molino, extendida en una posición horizontal. De ahí viene la expresión aún usual, ir hasta el fin del mundo. Sus límites, su grosor, su estructura interna, su cara inferior, lo que existía abajo constituía lo desconocido. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que aún hoy en día, y esto que la codificación fue escrita después de 1800, démonos cuenta que en esta parte nos retoma con relación a lo que les estaba diciendo sobre la Tierra, que es lisa, ¿cierto? Que es plana, esos conceptos que se tenían anteriormente. Y hoy en día hay muchas personas que aún investigan fenómenos naturales inexplicables. Acá en mi región, hay una laguna, se llama, está en una vereda que también se llama La Laguna, y es una laguna donde, según la mitología, se dice que hay escondida una ciudad, una ciudad pequeña, escondida en oro. Entonces, que fue llena, o sea, cuando los españoles llegaron y colonizaron a Colombia, fue oculta esa ciudad y todo el oro que tenían lo ocultaron ahí y la llenaron de agua. Ya han ido muchos a investigar la profundidad de esa laguna y no se ha podido determinar la profundidad total de la laguna. Los que conocen de estas manifestaciones, que la Tierra es redonda y que en estos momentos yo estoy aquí y al otro lado de esta esfera, una situación está pasando, ¿cierto? Y si este mundo es lleno de agua, ¿por qué no puede haber un espacio aquí que comunique con un océano o algo como una especie de un oído, digámoslo así, que comunique con otro lado del planeta, ¿ve? Con el otro lado, el opuesto? ¿Ah? Si somos un planeta lleno de agua, de tierra, también hay muchas situaciones naturales, es verídico, es verídico. Entonces, ¿por qué no se encuentra esa profundidad? ¿Por qué no se logra determinar la profundidad de esta laguna? Y lo mismo pasa en sus lugares, lo mismo pasa. Donde hay muchas situaciones que inexplicablemente pasan situaciones que no, ni la ciencia, ni muchos estudios, ni muchas situaciones se logra determinar. Bueno, el mar muerto, porque está estático, porque es quieto. ¿Ven? Entonces, esto nos permite darnos cuenta que con relación a esa explicación de que si el planeta de nosotros es redondo, es una bola, en un lado pasa una situación, pero al otro lado tiene que estar pasando otra, ¿cierto? Por eso nomás ahí, clarito está la luz y la oscuridad. Si el sol se refleja de un lado, solamente de un lado, aquí está reflejándose el sol, pues entonces al otro lado no puede haber luz, ¿cierto? Entonces la luna es donde entra a reflejar para no estar en esa oscuridad total, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos que saber
comprender estas situaciones. Ahora, hay muchos que no comprenden con relación a esto, de pues que unos tendrían que estar de cabeza, otros como pegados con la parte de los pies, ¿cierto? O sea, esas explicaciones. Y si nos ponemos a escuchar a los niños, ellos sí tienen mucha imaginación con relación a eso. Nosotros los grandes vamos perdiendo esas habilidades, esa creatividad, y no prestamos atención. Tan simplemente nos basamos a la parte de los conocimientos, mejor dicho, ni para qué preguntan, ¿cierto? Se les descalifica al niño esas inquietudes. Pero si nosotros nos ponemos a escuchar bien y a razonar un poco en qué es lo que están diciendo, tiene mucho sentido lo que están manifestando, ¿cierto? Una pelota, un globo, algo redondo, en un lado, no más un dado, que es un dado es cuadrado, es un cubo ahí, es cuadrado. En un lado tiene una cosa, a este lado tiene otra, al lado acá otra y al lado de acá otra. ¿Ven? No es lo mismo, no se encuentra lo mismo, tiene diferentes caras. Entonces, nuestro planeta, si es redondo, lo mismo tiene que pasar determinadas situaciones. ¿Ven? Entonces, por eso tenemos que darnos cuenta que aún hay muchas cosas desconocidas. Démonos cuenta también en estos momentos de pandemia, donde la naturaleza está a flor de piel. Se han podido dar cuenta que hay animales que estaban en vía de extinción, otros que están muy curiosos, que son muy curiosos y que están encontrando mucha facilidad. Entonces, es por esta misma situación, porque los límites en la situación que se habita comienza como en algunas situaciones, comienza a romperse en esos límites para poderse mostrar. Realmente no está estudiado todo lo que hay en el agua, en los océanos, todavía no está estudiado, porque no se ha podido entrar a una profundidad total, ¿cierto? Entonces, hay muchas situaciones que aún no están consideradas y por eso no se puede declarar una verdad absoluta con relación a qué es lo que hay arriba, qué es lo que hay abajo, qué es lo que está en la parte del medio, qué es lo que pasa con muchas situaciones que se ven a simple vista, pero que si analizamos un poco más, nos damos cuenta que hay muchas cosas aún sin explorar y estamos en el 2020. Estamos en el 2020. Bueno, en el ítem 3, nos dice, aquí, el cielo con su aparente forma cóncava era, según la creencia más difundida, una bóveda real cuyos bordes inferiores reposaban sobre la tierra, marcando sus confines. Gran cúpula cuya capacidad completa estaban ocupada por aire, sin ninguna noción de lo infinito del espacio, incapaces de concebirlo. Los hombres se figuraban a esa bóveda formada por una materia sólida, de lo que nace el vocablo firmamento, que ha sobrevivido a la creencia y que significa firme, resistente, del latín firmamentum, derivado de firmus, y del griego hermatos, firme, sostén, soporte, punto de apoyo. Bueno, ante esto, ya nos está hablando aquí, en esta parte, y el cielo lo vemos acá, ¿cierto? Entonces, aquí según esto, nos muestra
que en los conceptos que estaban, esta parte que está acá, sobre la tierra que está acá, no se podía concebir, sino que lo que se podía observar. Entonces se miraban las cúpulas, se miraban las cúpulas grises, blancas, algunas más oscuras. Entonces, ante esas cúpulas que se miraban en la parte de acá, se determinó que por eso era algo firme, algo sólido. Y de ahí es donde nace el concepto firmamento. Entonces, esa figura que fue creada ante esta teoría nos muestra que esa creencia también perdió ese valor y ese significado con el tiempo, donde ya empezamos a darnos cuenta que se visualizaba algo sólido, la tierra acá, las cúpulas acá en esta superficie, pero era porque lo que se visualizaba. Más allá, en el momento que se comienza a salir de nuestra Tierra, nos damos cuenta que esta cúpula eran simplemente gases del mismo planeta, de la misma agua, los mismos gases que se creaban, que formaban esas nubes, y dándonos cuenta que se superaba esa superficie que estaba como firme, que desde estas épocas estaba establecida como firme. Acá la tierra, acá las cúpulas, o sea, el cielo. Entonces ya en el momento en que se pasa esto, deja de ser algo firme, deja de ser algo firmamento. Entonces ya empezamos a descubrir y a darnos cuenta que esa creencia comienzan a perder también ese significado. Ahora vamos con el ítem 4, donde nos dice que las estrellas, cuya naturaleza no imaginaban siquiera, eran simples puntos luminosos de menor o mayor tamaño, fijas en las bóvedas como lámparas suspendidas y dispuestas sobre una única superficie, todas a igual distancia de la Tierra, de una misma forma que se las representa en el interior de ciertas cúpulas, pintadas de azul para simular el color del cielo. Aunque hoy la idea ha cambiado, el uso de las antiguas expresiones se conserva, pues se dice aún la bóveda estrellada bajo el casquete del cielo. Ante esto, otra de las cosas bonitas que podemos darnos cuenta, que las estrellas, en esta Génesis y desde los libros sacros, está estipulado que los punticos que se veían en ese firmamento, en esa bóveda, en esas cúpulas, sencillamente eran las estrellas por la luminosidad. Pero en el momento en que se comienza a explorar nuestro cosmos, salimos vamos a tomar un ejemplo de nuestro hogar, de nuestra casa. Nosotros vivimos en nuestra casa, conocemos cada una de las habitaciones, conocemos perfectamente dónde se encuentra cada una de las cosas que se tienen en casa, pero si vamos a salir de nuestro hogar, de nuestra casa, el solo hecho de estar frente a nuestras casas, vamos a ver de una manera muy diferente lo que está por dentro. Ya vamos a mirar por fuera si nuestro techo está bien firme, bien sólido, o si tiene algunas dificultades. Vamos a darnos cuenta si hay algo en la entrada que esté deteriorado o esté bien. Si alguien ha dejado algo por ahí, miramos los vecinos,
miramos las casas de enseguida, miramos el contexto, lo que hay por fuera. Entonces, esto pasa con nuestro planeta. En el momento en que comenzamos a salir del planeta y podemos darnos cuenta de los vecinos que tenemos, entonces ya se va a poder ver a Venus, ya vamos a poder ver Mercurio, ya se va a poder ver el Sol desde lo lejos porque no se puede explorar por el calor tan intenso. Sobre esas estrellas, esa luminosidad que está aquí establecida, ya se determina que son en la parte de las galaxias, la parte de los gases cósmicos, ya son otras situaciones que no son esos punticos que se tiene, como les decía anteriormente, este es el planeta, o sea, con lo del concepto que se manejaba de la bóveda y de la cúpula, ¿no? Planeta, el cielo, donde formaba la cúpula de las nubes, y entonces al momento de salir, nos damos cuenta que en estas nubes, esos punticos que estaban ahí, que se creían que estaban en esos punticos, nos damos cuenta que no es así, que es que fuera de nuestra casa, hay una luz tan fuerte, que nosotros las vemos chiquitas, pequeñitas. Si nosotros estamos, vuelvo y tomo el ejemplo del hogar, de la casa. Si nosotros estamos en nuestra casa y en nuestra habitación y se ha apagado ya todas las luces, fácilmente se puede percibir cuando alguien pasa por nuestro hogar, nuestra casa, y tiene luces o ruido, sonido. Fácilmente se identifica si es una moto, una motocicleta que está pasando, si es un automóvil que está pasando, si es la policía, porque las luces son diferentes. ¿Ve? Entonces, démonos cuenta que así nos pasa. Pero si nosotros vamos a salir de nuestro hogar, la luz va a ser más fuerte. Va a ser más fuerte. Si estamos dentro del hogar, vamos a percibir la luz. Y si vamos, abrimos la puerta y salimos, nos vamos hasta incomodar de la luz que se está irradiando. Entonces, lo mismo pasa con nuestro planeta. En el momento en que se comienza a salir de nuestro planeta, esta teoría, esta parte de las estrellas, también van encontrándose el sentido de esos punticos, Hoy en día, también en la parte de la enseñanza, se cometen muchos errores donde se basa única y exclusivamente a la enseñanza del universo con una cantidad de planetas y muy poco de esa parte cósmica se explica. Pero en los avances científicos ya hay muchos planetas. Hay uno que se menciona mucho, que es el planeta rojo. Es un planeta, se me escapan en estos momentos los nombres, pero ya se sabe, y a través de la NASA se ha descubierto muchos más planetas. Pero en la enseñanza primaria, en esas bases de la educación, aún hay límites educativos, limitando esos conocimientos. ¿Y qué pasa cuando alguien en sus creencias llega y se encuentra con esta parte de estos libros sacros y con estas partes de esta Génesis, donde sencillamente se muestra como las estrellas, como unos punticos en ese firmamento, en esa bóveda, en esa cúpula que se encuentra sobre el planeta Tierra. Entonces, por lo mismo, como se explicaba anteriormente en otras transmisiones, es de vital importancia que cualquier tipo de ideología y creencia también vayan actualizándose y acordes con los descubrimientos científicos para ir aumentando, no es para
eliminar los conceptos que se han tenido antes, sino para aumentar y poder incrementar los conocimientos que han sido base con tiempos anteriores. En esto, démonos cuenta que Kardec desde 1886 nos dejó esto establecido. ¿Y cuándo fue que se hizo el viaje a la Luna? ¿Cuándo fue que se empezó a pasar, a salir de nuestra casa? ¿Ven? Entonces, muy importante para tener en cuenta. Ahora pasemos al ítem 5. La formación de las nubes por evaporación de las aguas era desconocida. Nadie en aquella época podía imaginarse que la lluvia que cae del cielo tuviera su origen en la tierra, ya que no se veía al agua subir. De ahí proviene la creencia en la existencia de aguas superiores y aguas inferiores, fuentes celestes y fuentes terrestres, depósitos ubicados en las regiones altas, suposición que concordaba perfectamente con la idea de una bóveda capaz de mantenerlos. Las aguas superiores se escapaban por las fisuras de la bóveda y caían en forma de lluvia, la cual, según la amplitud de las aberturas, era escasa o torrencial. Bueno, y eso, que estos son unos conceptos que han sido establecidos y que se ha permitido que cuando esta génesis se escribió, pero en los libros sacros, sencillamente nos damos cuenta que si se hubiera recibido mucho antes, hubieran muchas más falencias, por lo que explicábamos en transmisiones anteriores, en los capítulos anteriores, donde la inteligencia y la capacidad de procesar una información, por eso no era transmitido todos los conocimientos con relación a la parte de nuestro planeta, con relación a esta parte de la naturaleza, no eran suministrados todos porque no se iba a procesar toda la información como debía ser. Se daba a cuentas gotas informaciones para que fueran bases. Por eso no se podía dar una verdad absoluta. Era necesario dejar y seguir en esa investigación y en esa indagación. En esta parte de lo de las nubes, hoy en día se sabe y se conoce que a raíz del calor, el agua que está en la parte de la tierra, a raíz del calor, se va evaporando y al evaporarse es que forma las nubes. Y cuando ya hay una cantidad de esa evaporación, de esos gases, pues entonces es que el mismo calor o choques entre las nubes es lo que hace que comience el agua de nuevo a caer en la tierra. O sea, es un ciclo del agua. ¿Listo? Entonces sube, tiene su proceso en la nube y baja, está en la tierra y luego vuelve y sube, ¿cierto? Es un ciclo, ¿listo? Pero como en estos tiempos no se conocía, no se sabía de todo esto, pues sencillamente en esa bóveda, que repito, está la tierra, acá la parte de las nubes, entonces acá estaba la bóveda, entonces por eso se creía que al ser una bóveda, entonces habían unas fisuras, entonces, estas son las fisuras, entonces por aquí filtraba el agua. Y dependiendo la fisura, entonces muchas veces la lluvia era abundante y si no, simplemente caían goticas como no aguaceros, sino se me escapa, cuando es una lluvia poca, cuando es poca lluvia. Entonces démonos cuenta de las falencias, más en ningún momento se está determinando, se está diciendo que todo esto que estaba en estas épocas de antes, que era falso. No, estaban esos básicos y se necesitaba tenerlos ahí para poder seguir indagando y seguir determinando qué tan cierto era esto que el planeta era plano, que acá arriba había una bóveda, unas cúpulas,
y que por eso era firme, y ahí fue donde estaba lo del firmamento, que no pasaba más, tierra, firmamento, ya, no más. Pero si no hubiéramos tenido esas bases, hoy en día no se hubiera salido de nuestro planeta, no hubiéramos explorado Marte, ni la Luna, ni ningún planeta. Pasamos al ítem 6, donde nos dice que la ignorancia completa del conjunto universal de las leyes que lo rigen y de la naturaleza, constitución y destino de los astros que parecían tan pequeños comparados con la Tierra, los llevó a considerar a esta como la cosa principal, la meta única de la creación, y a los astros como accesorios creados solo en honor de sus habitantes. Este prejuicio se perpetuó hasta nuestros días, a pesar de los descubrimientos de la ciencia, que cambiaron para el hombre el panorama del mundo. ¿Cuántas personas creen aún que las estrellas son adornos del cielo para recrear la vista de los habitantes de la Tierra? Y vamos a tocar un punto fundamental en esta parte, donde las famosas estrellas fugaces. Las famosas estrellas fugaces, hay algunos que están concentrados en ese firmamento, están bien pendientes, relajándose en momentos de conocimiento, de introspección, de relajación, de meditación, conversa con Dios. Y llega un momento en que ven esa estrella fugaz. Y entonces se cree que se pide ese deseo. Y si uno alcanza a pedir el deseo antes que se desaparezca, se le va a cumplir. Entonces hay muchos conceptos, hay muchas ignorancias en las cuales están esos prejuicios ante muchas situaciones cósmicas, ante muchas situaciones que pasan por fuera de nuestro planeta. Sabemos que hoy en día se sabe que al unir esas estrellas que se encuentran en el firmamento, al unirlas, ya ahí se le ha denominado, a ellas se les ha puesto nombres, por ejemplo está la Osa Mayor. Entonces se ha podido determinar que a nivel cósmico hay muchas de esas partes cósmicas que no va a estar en movimiento. Entonces, por lo mismo, cuando se logre visualizar, va a estar ahí esa Osa Mayor en ese firmamento. Por eso es muy importante que todos los descubrimientos se vayan teniendo en cuenta para ir cambiando ese panorama, ir visualizando. Repito, no es descalificar lo que ya está anteriormente, porque sin esas bases no se pudiera profundizar e indagar y seguir explorando los nuevos conceptos. Todo eso que se va cambiando es gracias a las primeras bases que hay, y si no, no se podría haber encontrado todas esas situaciones. Pero sí es importante que tener ese despertar de conciencia, empezar a darnos cuenta que aún hay muchos que aún tienen los conceptos del planeta, que solamente se maneja vida en nuestro planeta, que por fuera, si acaso solamente los planetas estarán con relación al Sol. Bueno, hay muchos conceptos que están errados ante estos avances científicos. Bueno, vamos a continuar con el ítem 7. No se tardó en percibir el movimiento aparente de las estrellas que se mueven en masa de oriente a occidente.
elevándose por la noche y desapareciendo por la mañana, mas conservando siempre sus posiciones respectivas. Esta observación no tuvo durante largo tiempo otra consecuencia que la de confirmar la idea de una bóveda sólida que llevaba con ella estrellas en su movimiento de rotación. Estas primeras ideas ingenuas constituyeron durante largos periodos seculares el fondo de la creencia religiosa y sirvieron de base a todas las cosmogonías antiguas. Bueno, ante esto, cuando se hace relación a por qué las estrellas se mueven de un lugar a otro, ante esta parte en la Génesis se establece, o sea, en esa parte cosmogónica. ¿Qué es esa parte cosmogónica? Sí quiero aclarar un poco este concepto. La parte cosmogónica quiere decir esa creencia en la parte cósmica, pero basada en libros sacros, o sea, en libros bíblicos, textos que están establecidos desde épocas, en la época de Jesús o antes de Jesús. Entonces, esos libros sacros es esa parte cosmogónica, esas creencias basadas en conceptos religiosos o en ideologías. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta con estas creencias religiosas, ahí ya se comienza a ver un límite establecido. Y por eso es que ahí es donde está la importancia de estar en alineación con los descubrimientos científicos. Hoy en día, pues espero que este concepto, aporte que voy a hacer, no lo vayan a malinterpretar, pero sí quiero tomar una noticia que ya muchos conocen con relación al Papa Francisco. El Papa Francisco es uno de los que hace poco manifestó que la Biblia debe ser renovada, que la Biblia debe ser tratada de nuevo para darle otra estructura. Sin embargo, no se ha dicho que va a ser así, simplemente lo propuso. Y comenzaron las controversias, comenzaron las críticas y todo eso. Pero si vamos a analizar desde este punto que nos está aquí justificando, donde esa cosmogonía que viene retrógrada de muchísimo tiempo atrás, no se puede quedar con esos conceptos así. Tampoco se puede quedar en esa cosmogonía lo de Adán y Eva. No se puede quedar en esos conceptos donde el mundo fue creado en 7 días. Tampoco se puede quedar establecido en que Adán y Eva fueron los únicos habitantes y fueron los primeros habitantes. ¿Ven? Entonces, ante esto, aquí Kardec nos está dando una justificación de la necesidad de ir actualizando. Y ante esto, sí es muy importante felicitar, yo sí quiero agradecer mucho a Brasil, que es uno de los promotores, una de las capitales mundiales del espiritismo, con relación a estos actualizaciones espíritas, donde la parte espírita va acorde con los descubrimientos científicos, los avances tecnológicos y va alineados. No se deja de lado los conceptos que Kardec nos dejó desde 1886, que ha sido esta Génesis, más los otros libros codificados, sino que por el contrario nos da una base para nosotros renovar, actualizarnos y no quedarnos única y exclusivamente en estos conceptos. Tenemos que, con esa base, tener argumentos, soportes para poder dar los siguientes pasos. Nos dio algo muy grandioso, pero nuestra mente y nuestros conceptos también tienen que avanzar. Entonces, démonos cuenta que ante todas estas situaciones, ante todas estas cosmogonías,
es necesario que todos esos largos periodos de tiempo se renueven, se vayan actualizando. Ya han salido muchos descubrimientos y a raíz de esos descubrimientos comienzan los participantes a las religiones a hacerse las cuestiones, las preguntas. Bueno, en esta parte cosmogónica nos están manifestando que el planeta es plano, que arriba están las bóvedas y que la lluvia cae de determinada parte. Entonces comienzan en sus mentes y en su inteligencia a haber un conflicto de conocimientos y muchos, si no se enloquecen, sencillamente, o sea, enloquecerse es desconectarse de la realidad, desconectarse de los conceptos que tienen que ver con estar bien ubicados, ¿no? O sencillamente prefieren alejarse de esa parte religiosa. Pero si se logra que se perciba todas esas situaciones, todos esos avances, ir renovando, o como pasa en muchos países, que las constituciones, la constitución política está de muchos años atrás, pero comienzan a sacar nuevos artículos, ¿cierto? Los presidentes, los políticos comienzan a sacar artículo tal. Entonces, a la constitución que ya está establecida, le sacan un artículo, ¿cierto? Un concepto nuevo. Entonces, sí se puede mostrar, alinear con esa parte tecnológica, esa parte científica, los descubrimientos, ir de la mano, apoyarnos y no dejar que la ciencia siga avanzando solita, porque es necesario darnos cuenta qué es lo que sí se ha podido determinar, qué es lo que ya está establecido. Además, tengamos algo en cuenta, que la NASA en ningún momento va a sacar algo que ya sea fundamentado. Ellos duran bastante tiempo en esas investigaciones, en las indagaciones, explorando, para luego sí dar por hecho un nuevo concepto, una teoría. Entonces pasa un buen tiempo ese proceso para poder nosotros tener lo que ellos ya han venido explorando con mucho tiempo atrás. ¿Ven? Y no es que la NASA no nos quiera compartir, es que tenemos que estar preparados, así como cuando estuvo esta parte cosmogónica, no se tuvo la capacidad en las inteligencias de recibir la información que el planeta era redondo, que el planeta giraba y que también estaba el Sol, que también habían otros planetas, que lo del firmamento no era solamente lo que se visualizaba, sino que pasaba esos límites. Entonces, no se podía en esos momentos tener toda esta información. Démonos cuenta que muchos que quisieran ayudar a otras personas no entienden la ayuda que se les quiere brindar. Están en ese error, en esa erraticidad, justifican en los errores cometidos y no se puede ayudar. Entonces hay que comprender con todos estos conceptos que si no se tiene un proceso de información adecuado, no se va a suministrar las informaciones. Depende de nosotros ese mérito para poder recibir determinadas informaciones. Si se saben procesar, si se saben manejar, si en esas inteligencias, en esa inteligencia emocional, en esa inteligencia musical, en todas esas inteligencias, se sabe procesar las informaciones, se nos van a suministrar. Pero si nosotros simplemente, muy bonito el mensaje, ay, tan bonita la idea, o será que sí, y ya. Pero ¿para qué nos dieron esos mensajes? ¿Para qué nos dieron esas ideas, esos conceptos? ¿Ven? ¿Para qué nos pusieron en conocimiento algo? No es solamente para ay, tan bonito y ya. Por eso tenemos que estar preparados
para poder recibir nuevos conocimientos. Ahora, vamos a pasar al 8, al ítem 8 y al 9. Y dejamos para la próxima a partir del 10. ¿Listo? Ahora nos dice que más tarde en el 8, que más tarde se pensó que en razón de la dirección del movimiento de las estrellas y su regreso diario en el mismo orden, la bóveda celeste no podía ser simplemente una semiesfera posada sobre la Tierra, sino una esfera entera, plana y convexa, cortada en su parte central por la presencia de la Tierra y habitada solo en su faz superior. Se le había progresado algo, ya se había progresado algo, pero sobre qué se apoyaba, pero sobre qué se apoyaba la Tierra. Sería inútil recordar todas las suposiciones ridículas tejidas por la imaginación desde aquella teoría hindú que suponía que la Tierra estaba sostenida por 4 elefantes blancos, hasta aquella otra que la imaginaban apoyada sobre las alas de un inmenso pájaro. Los demás sabios confesaban ignorar la respuesta. Pues es muy sabio, esto por eso se llaman sabios, porque ignoraban la respuesta. Si se había dicho que el planeta era plano, así, pues no podía estar suspendido así, porque si estuviera suspendido tendría que tener unas ondas, ¿cierto? Si nosotros acá dentro sentimos el aire, otras fuerzas de la naturaleza, entonces por fuera nuestro planeta ¿sobre qué estaba sostenido? Entonces comienza ya en las indagaciones, en las preguntas, y ya entonces se va avanzando. Pero si nos damos cuenta, eran necesarias las bases. Si no hubieran habido esas bases, estas preguntas que comienzan a manifestarse en aquí, donde los sabios no sabían justificar cómo será sostenido el planeta, mientras que otros, simplemente que elefantes blancos, que un pájaro grande lo sostenía. En mi concepto de esa parte cosmogónica, yo podría decir que Emmanuel, uno de los protectores del universo, de nuestro planeta, pues sencillamente es él el que tiene ahí, él es el que sabe que Emmanuel es gigante, gigante, y tiene ahí como si tuviera un bebecito cargado, entonces desde esa parte cosmogónica. Si yo fuera una fanática espírita, yo podría decir eso, desde esa parte cosmogónica, ¿eh? Pero por eso es que es importante ir de la mano de esos avances científicos. Es muy necesario tener en cuenta eso. Ahora el ítem 9, ¿qué nos dice? Que sin embargo, una opinión difundida entre las teologías paganas ubicada en los lugares bajos, o dicho de otra forma, en las profundidades de la tierra, el sitio reprobos llamado infernos, es decir, lugares inferiores, y en lugares altos más allá de las estrellas, el lugar de los bienaventurados. La palabra infierno se conservó hasta nuestros días, aunque perdió su significado etimológico desde que la geología desplazó el lugar de los suplicios eternos de las entrañas de la tierra, y que la astronomía demostró que no hay nada arriba ni abajo en el espacio infinito. Y elegante este punto. Me encanta haber llegado a esta parte, porque ya en otras transmisiones, en otros capítulos, en otros ítems, habíamos hablado sobre, que cuando se habló sobre lo del bios, ni se puede llamar infierno, porque no hay, así como el blanco y el negro, no hay un blanco, un solo blanco, ni hay un solo negro.
lo mismo pasa con la parte de la bondad y la maldad. La parte máxima ya sabemos que es nuestro Padre Celestial, que es Dios, ¿cierto? Pero entonces en esa parte está el contraste, donde si hay algo negativo es porque algo muy positivo ha habido, donde se ha resignado ante esa parte. Y entonces aquí, en este ítem 9, encontramos la justificación del por qué el cielo y el infierno no existen. Porque ya la astrología nos ha mostrado en sus descubrimientos científicos que al pasar, si está aquí la Tierra y acá está la famosa bóveda, esas cúpulas, entonces que era el firmamento, entonces lo pasamos, ya se logra determinar que no hay un cielo, porque pasando estos límites hay más, muchas cosas más. Entonces, si hacia arriba descubrimos son otros planetas, descubrimos galaxias, descubrimos por la parte, los agujeros hacia abajo, no existe esa parte de ese infierno, porque hacia abajo, lo que les decía, la relación con la laguna de Huaytipán y otras lagunas también acá en nuestro país, pero aquí en mi región, la laguna, no tiene esa profundidad, ¿ven? Entonces, al no ser establecida esa profundidad, se demuestra que hacia abajo no necesariamente tiene que haber algo malo. Desconocido, sí puede ser. Pero si se comienzan a dar esas explicaciones, pues sencillamente, alguien que pueda con esos oxígenos, esos tanques de oxígenos en el agua, profundizar y profundizar, nos lleve muchos tanques de oxígenos y siga explorando, pues sencillamente puede llegar a otro país. Y en muchas películas se ha visto. Démonos cuenta que, y hay muchas películas donde están en un lugar y resultan en otro. Y hay una película, se me olvida el nombre en estos momentos, hay una película donde lo que se analizaba anteriormente de las personas, si en un país están supuestamente, está en la cabeza y están pegados boca abajo, acá entonces estarían así. Hay unas películas que hacen referencia a eso, a esa parte del planeta, a esas explicaciones que muchos no tienen aún no está, esos descubrimientos no se ha podido analizar. Es con relación a esos movimientos, a esa parte de la ley de atracción, la ley de gravedad, pero que a medida de que el tiempo va pasando, los avances científicos han ido mostrando y dando respuestas a todos esos porqués. ¿Ven? Entonces, hay que seguir estando atentos ante todo eso, analizar, mirar qué nos sirve para poder ir en ese adelantamiento, qué nos sirve para poder estar en esa parte espírita, en esos descubrimientos espíritas, y también poder darnos cuenta que cuáles son esas opiniones que han sido difundidas. Ante esto, de ese famoso cielo y ese infierno, sí quiero hacer un aporte que realmente esa parte infierno, o sea, la profundidad hacia abajo, es lo mismo que nosotros fabricamos. Si nosotros bajamos emocionalmente, bajamos espiritualmente, bajamos emocionalmente, laboralmente, pero bajamos y bajamos, comenzamos a vivir nuestro propio infierno. Y no necesitamos estar desencarnados, haber fallecido para poder estar en ese infierno. Aquí encarnados lo vivimos. Y en ese cielo, y en esos libros, en esa parte cosmogónica, es la famosa tierra prometida. Y la famosa tierra prometida, entonces, ¿cuál vendría siendo?
la famosa tierra prometida, en los libros cosmogónicos, pues ese es el cielo. O sea, desencarnamos y nos vamos para el cielo y ya, ¿cierto? Pero si ya la astronomía nos demuestra que el cielo no existe, entonces esa famosa tierra prometida, ¿dónde está? ¿Ve? Y resulta que es la manera de interpretación. Y a nivel espiritual, si hay lugares espirituales en los cuales podemos, por merecimiento, tener acceso a esos lugares. Si nuestro avance, nuestro progreso y nuestro despertar de conciencia va y somos, o sea, va adelantándose, va retroalimentándose todos esos aprendizajes, entonces vamos nosotros a vivir nuestro cielo desde acá. Y vamos a ver que nuestra vida comienza a cambiar y comienza a tener cosas positivas y que en medio de los problemas y las dificultades vivimos bien, estamos estables, aprendemos a perdonar, a dejar el pasado atrás. Entonces, llegamos, desencarnamos y podemos tener acceso a esos lugares espíritas, a esa famosa tierra prometida según los libros sacros, según la parte cosmogónica. ¿Ven? Y podemos desde ya disfrutar ese cielo, para que cuando llegue el momento ya estamos preparados de seguir disfrutando de ese cielo, o sea, estamos bien, bien. Entonces, muy bonito esto que me puedo encontrar. Quisiera seguir, porque son cosas que nos enriquecen espiritualmente, pero hay unos límites de tiempo. Entonces, dejamos para la próxima oportunidad, dejamos desde el ítem 10 en ese capítulo 5 sobre los sistemas antiguos y modernos, sobre el origen del mundo. Entonces, pues, muy hermoso estos aprendizajes. Y ya me despido, terminamos el día de hoy. Mi nombre es Andrea Tovar, directora del Centro Espírita Familiar del Tercer Milenio Online, quien llega hasta cada uno de ustedes en sus hogares, que no hay distancia, ni tiempo, ni momento que nos separe ante estos conocimientos y este enriquecimiento espiritual.